En la antigua Roma había una población aproximada a 1 millón de habitantes. Era una gran ciudad tal y como lo es en la actualidad. Parecía que la vida cotidiana de la antigua Roma en el día y en la noche eran dos vidas separadas. La vida nocturna en la antigua Roma no era realmente agradable. Como ya había comentado en otros de mis videos sobre la antigua Roma, Roma poseía de calles muy estrechas, malolientes y al llegar la noche, muy oscuras. La vida nocturna era peligrosa, porque justo a los delincuentes salían para hacer de sus fechorías que a la luz del día les hubiera sido imposible. También se dice que estaba llena de borrachos, ya sea borrachos de la gente común del pueblo o borrachos de la élite, pero a fin de cuentas borrachos. Por las noches siempre había el peligro de incendios por toda la ciudad, debido a que tanto en casas como en la calle, la gente que estaba fuera o dentro se alumbraban con antorchas. Tanto para controlar la delincuencia y evitar que se propagaran los incendios, en la época de la República existían unas patrullas nocturnas que también se encargaban de extinguir los incendios. La ciudad no era segura por la noche, como ya lo había dicho, y esto en gran parte era por la vida tan pobre que tenían sus habitantes. Solo unos pocos eran los privilegiados que tenían sus grandes casas con jardines y sirvientes. Las demás personas vivían en situaciones realmente precarias. Esto ya lo había comentado en mi video sobre la vida cotidiana en la antigua Roma. Pero de hecho, el derecho estableció normas que castigaban de manera más severa los delitos que se cometían en la noche. Por la noche, la ciudad era muy ruidosa. Muchos de los pobladores se quejaban del ruido, porque justo en la noche es cuando entraban a la ciudad los carros que traían mercancías. Esto debido a que Julio César prohibió que esto sucediera durante el día. Su objetivo era evitar durante el día accidentes entre carros y carretas, porque se atascaban e impedían el paso y era un verdadero peligro para todas las personas. El transporte que entraba en la ciudad por la noche hacía muchísimo ruido, debido a que las calles eran empedradas y las ruedas de hierro, y las mercancías también hacían ruido junto con sus choferes. Todas las tareas que no se veían muy correctas para el día se realizaban en la noche. Quizás la noche era más ruidosa que el día. Las noches romanas parecían interminables. Dependiendo la estación del año, su duración oscilaba entre las casi 9 horas del mes de julio y las más de 14 horas de diciembre y enero. Gracias al gran movimiento de la noche, surgieron un sinfín de chismes o leyendas, o como quieran verlo. Se dice que en la época de Nerón, él salía por las noches encubierto para mezclarse con el pueblo y celebrar en alguna taberna barata y o lupanar un prostíbulo, pero en realidad no hay datos duros que demuestren que era verdad, entre otros tantos más chismes sobre las élites. Los romanos gozaban muchísimo de los chismes, del cotilleo o leyendas urbanas, si quieren decirlo así, y la noche se prestaba muchísimo para ello. Insisto, la vida nocturna era un mundo dentro de otro mundo. Existían inclusive reglas morales exclusivas para la noche, y estas se medían de acuerdo al ruido que se hacía. Si eras una persona de sociedad, jamás harías ruidos estridentes, inclusive al dormir, si se roncaba, se daba a entender que no se podía controlar uno mismo. También la noche era diferente para los ricos que para los pobres, y todavía aún más diferente para los esclavos. La gente rica esperaba la noche con ansias porque algunos organizaban sus famosas cenas en sus jardines cuando era verano y en sus salas cuando era invierno. En sus triclinios, que era una especie de sillas, camas que acomodaban en el jardín, y ahí degustaban de grandes banquetes, música y una plática muy agradable, e inclusive se dice que como era de noche, pues habían unas grandes borracheras entre las grandes élites. Algunos decidían leer y escribir, pero la gente pobre tenía que trabajar, inclusive hacer los trabajos menos deseados de toda la gente. Los esclavos tenían que estar disponibles las 24 horas del día, y si en la noche no eran requeridos por sus amos, tenían prohibido hacer cualquier clase de ruido. No se diga hablar, estornudar, toser, absolutamente ningún ruido, porque esto sería castigado con golpes. A los esclavos se les trataba de una manera muy inhumana, de día y de noche. Otra de las actividades que se realizaban eran los entierros.
pero no de la gente rica. Estos eran practicados en el día y eran bastante concurridos, inclusive se tocaba música. La noche era para los pobres y los niños. Estos últimos, supongo que por ser niños era un evento sumamente triste como para hacerlo a la luz del día. También el carro de la basura salía por la noche y recogía muertos que se iban directo a las fosas comunes. Y por otra parte, los funerales se creían que eran de mala suerte. Por eso es que era mejor dejarlos para la noche. Roma era la ciudad que nunca dormía. Y es que desde la noche se preparaba todo para que en el día la ciudad funcionara de la mejor manera. Inclusive los panaderos trabajaban de noche para que recién salía el sol, el pan estuviera listo. La noche era la puerta para un mundo de vicios y desenfrenos, y es que en la antigua Roma se manejaba una doble moral muy marcada. En el día era imposible y muy mal visto ver a un borracho, pero en la noche se podía encontrar a la gente de alta sociedad borrachísima, pero supongo que la oscuridad los protegía. Juvenal, un escritor, filósofo romano, que criticaba mucho la moral y demás cosas de la antigua Roma, en sus sátiras escribía: en Roma muchos enfermos mueren de insomnio. Aunque la clase alta de Roma acostumbraba a tener sus siestas a mediodía, y ahora queda entendido por qué lo hacían. Más que un gusto, era una necesidad. Pobre de la gente del pueblo y los esclavos que no tenían ese privilegio, porque en la antigua Roma dormir era un privilegio para muy pocos. Y de acuerdo a esto, la cama para dormir también era una muestra del estatus que se tuviera. La cama no debía ser de pieles o pelos animales o dura como de cemento. Debía ser grande y oler a rosas, y mientras más almohadas se tuviera, ese era el símbolo del estatus del dueño o dueña de la cama. Por lo regular, la gente común y corriente dormían en establos o inclusive en el piso, o si no era en el piso era de una manera más alta, pero una cama dura de cemento con piel y con pieles de animal. ¿Quién diría que en algún momento de la historia el sueño sería un lujo? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que si les ha agradado el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.